Este es uno de los principales errores que cometemos cuando jugamos al pádel. 30 iguales. Vamos. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy sponsorizado por Cupra. Bueno, si ya llevas un tiempo viendo el canal y viendo pádel, habrás sabido cuál es el error. Supongo que lo habrán sabido. Yo, ¿no? Le han hecho un passing a David. ¿De quién es la culpa? Aquí. Bueno, yo ¿Quién es el responsable? Pero me tienes que decir un poco dónde vas a sacar para yo poder intuir un poco cómo va a ser la jugada, porque si tú me llegas a decir que vas a sacar a la lateral, yo te cubro un poco más el paralelo y puedo estar más atento a cubrirla. En este vídeo vamos a hablar sobre la comunicación en la pareja. ¿Cuáles son las órdenes básicas? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo debemos hacerlo? Es muy importante porque vais a ganar partidos simplemente por eso, porque somos un equipo, jugamos en pareja. Así que quédate hasta el final. Ahora vamos a hacerlo como corresponde. Vais a ver cuál es la manera operativa de hablar de dónde vamos a sacar, ¿vale? Hubiera sido algo así. David, 30 iguales. ¿Dónde sacas? Le voy a sacar a la lateral, pues está fallando bastante la derecha, Vale. y además el cristal patina. Cubro yo el paralelo Sí. y tú te haces cargo del centro. Yo me quedo del centro, ¿vale? Si sale del globo, tranquilo, ¿eh? Empezamos otra vez. Y ahí no creo que te juego porque tiene mucho ángulo. Complicado. Venga, va. 30 iguales, chicos. Bien. Esta sería la manera, que luego pueden pasar mil cosas, ¿eh? Pero fijaos, ya David ya entra sabiendo qué es lo que va a pasar. Además, en este sentido, si nosotros se lo decimos con esa comunicación, nos estamos acercando, estamos dialogando también de la táctica. Algunos veréis que lo hacen de esta manera, en pádel profesional, ¿vale? Y se tapan con la pala, pero lo importante es que él sepa dónde vamos a sacar. En este caso es una situación más normalita, porque entramos con el saque normal, pero hay veces que estaré jugando con David con australiana, ¿no? En este caso yo me voy a ir a la derecha y él va a jugar en el revés. Mucho más difícil ahora. Yo te tengo que decir dónde saco, si no nos hacen un agujero, ¿vale? Así que el tema de la información durante el saque es muy importante y también nos da la oportunidad de poder dialogar de si hay algo que no nos encaja. Luego el rival puede hacer cosas que no sean lógicas, como le he dicho a Manu, jugar un passing por ahí que era un winner, pero por estadística van a ser muy pocas bolas y hay que intentar cubrir las básicas, el sacar al cristal y cubrir para el centro y las básicas, para que no pase como la primera, que saques a la T y yo piense que va y voy para acá y me hacer un passing por el paralelo, que eso es muy clásica. Hay una cosa muy importante, esto aplicado a la vida convencional también nos sucede. Si sabes algo de psicología, soy bastante friki para poder ayudar a estos grandes jugadores, pero hay una cantidad diaria de decisiones que tú puedes hacer. Llegando a ese momento te saturas. Nos pasa lo mismo en el pádel. Si tú tienes ya la decisión tomada y estás pensando qué es lo que va a pasar, es mucho más sencillo, ¿vale? Así que decisión tomada, ya por ello. Voy. No, así no se hace. Fijaos en lo siguiente. Cuando la bola venía para mi bandeja, ¿qué es lo que ha hecho David? Mirar todo el rato a mi compañero y para ver lo que va a hacer él, que como tú vas a explicar ahora, una vez está bien, pero lo que debería de hacer es seguir un poco la jugada para ver dónde están los rivales para poder darle información real a él. David, ¿qué puede pasar una vez que yo levanto para bandejear? Tú a nivel profesional tienes muchas alternativas, pero ¿cuáles las más normales que suelen pasar en un partido? Yo voy a bandejear, ¿qué va a pasar aquí? Pero por su parte o por la tuya. Por la parte pues de que ellos. pueden subir o no subir, Vale. y puedes subir uno o subir el otro, eso es lo básico. Entonces, punto número 1, vamos a hacerlo bien. ¿Cómo deberíamos haberlo hecho? Estamos en esta situación, ¿vale? Globo, voy. Yo te miro a ti, luego miro rápido a ellos y digo, está el de atrás, está el de revés, está Vale, atrás. ahora ya entramos en esa orden, pero la primera es, yo digo voy, y si yo voy, él se queda. Fijaos qué importante, se ha quedado ahí porque aquí confía en que voy a la bandeja. Y miro rápidamente para poder trasladarte la mayor información posible dentro Vale. de un orden. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Pues puede pasar que el globo sea muy bueno, y en ese caso, fijaos, haría lo siguiente, vamos a hacerlo de nuevo. Voy. No llego, David, ven. Vale, y yo No llego, contigo, ven. Y ahí te digo también, están arriba o están atrás o lo que sea, y puedes empezar para jugar abajo, arriba, Perfecto. lo que sea. Entonces él me está todo el tiempo dando información y yo lo aviso, no llego, me voy atrás, porque si no te vas a quedar ahí Sí. y de repente vas a decir, no han dejeado. Sí. Entonces- O la más clásica es que yo no mire, que tú hagas una bandeja moco muy suave, en cruzado, y que el de revés suba. En este caso me hace así, me da gana y me fusila. Si yo miro y te digo, está atrás el de revés, puedes hacer esa bandeja para recuperar la red y subimos los dos tranquilos. ¿Cómo lo dirías? Vamos a esa situación. O sea, ¿cuál sería para ti? Ya te digo, tú juegas con diferentes compañeros en los torneos. ¿Cuál es la orden que tú utilizas, vale? ¿Tú cómo me lo dirías? Atrás revés, yo diría atrás Atrás. revés. Porque es verdad que hay mucha gente que juega con el tuyo, mío y tal. A mí eso me lía personalmente. Yo no sé si tú juegas con tu compañero y lo tienes claro, está perfecto, pero yo atrás revés.
atrás derecha, sube derecha, porque así no tienes que pensar ni en el nombre del rival, porque jugamos contra rivales distintos cada partido, Claro. ni en tuyo, mío, tal, atrás, revés, y tú ya sabes que el de revés está atrás, la juegas para allá. Imagínate que ahora tú me dices, viene, o sea, ¿cómo lo cantarías? Tú me has dicho atrás, revés, y si este viene también me lo dirías o no dirías nada. Sí, claro, bueno, ahí es verdad que estamos dando una cosa un poco más pro, pero yo te digo atrás, revés, suponiendo que quiero que la juegues ahí, o sea, que el otro lo esquivo, pero la máxima información posible se le ven atrás los dos, arriba los dos, sube revés. Claro, si dices sube revés, ahí sí que entiendes que el de derecha no ha subido, porque le canta la información de uno. Pero es verdad que cuanta más información más clara sería conveniente. Me parece un punto muy importante que él ha ordenado en su cabeza, que era lo que yo quería que hiciera. O sea, él me ha dicho atrás, revés, porque me está diciendo tírala de revés y no te apures. Claro, y eso también es un poco fácil porque a nivel compañero le puedes facilitar las cosas, porque si no al final si le dices están los dos, le abres muchos abanicos y le dices atrás, revés, como diciéndole juégala cruzado y seguimos el punto. Yo creo que eso es sencillo de entender. Perfecto. Así que fijaos, muy importante, él son mis ojos, mira hacia adelante, yo voy al juego aéreo y a la vez que levanto porque no veo, escucho lo que me dice. Cuando eres el jugador que no tienes pelota, juegas sin pelota, que eso es algo que el jugador a veces no entiende. Incluso cuando te hacen una nevera, o sea que es difícil, ¿vale? Pero él juega sin pelota. ¿Y qué es lo que hace? En la cabeza se imagina la jugada que quiere y dice, sería maravilloso si Manu me hace una bandeja profundita, allí al rincón. Entonces, ¿qué me canta? El de revés atrás, que es lo mismo de decir, oye, tíramela ahí atrás. A nivel personal, a mí me gusta, y yo creo que sería lo ideal, cantarle un poco lo que yo quisiera que haga. Entonces, en el sentido de que si yo te doy muchas alternativas, los dos atrás, puede hacer un poco lo que quiera. Pero si yo le doy algo claro, me gustaría que hiciese lo que luego ya, por supuesto, sin querer se puede equivocar y juega ahí, bueno, y ya seguimos la jugada. Pero para llevar un orden, a mí me gusta transmitirle lo que yo quiero que haga, porque al final yo soy el que ve la jugada. Él está pendiente de golpear, de mirar la bola, y yo soy el que puede mirar y decirle, atrás, revés, juégamela aquí. O ya si juegas otra bola, pues recularemos, pero es un poco lo... Me parece correcto. Vamos ahora a las transiciones de red a fondo. David, ¿qué información has tenido? Ninguna. En este caso ninguna. Y similar a los golpes anteriores, cuanta más información me puedas dar aquí para yo, y más en este caso que los dos teóricamente van a subir, mejor, porque si no suben alguna cosa y suben otra, en este caso la bajada de pared para mí es el golpe clave, que hay que tener la máxima información posible. En este caso, fijaos, nos pasan con un globo, a David le gusta para salir de pared, le ha gustado porque le daba rebote y lo que hace es que sale por abajo. Como yo no te he dado información porque te estaba mirando a ti a ver qué hacías, pues claro, estoy en mitad de pista y la bola me la juegan a los pies, me han ganado el punto, ¿vale? Entonces, ¿qué hubieras necesitado saber ahí? Primero, como cosa personal, que te vengas atrás conmigo para poder seguir la jugada un poco, para no estar ahí. Y luego que me digas un poco dónde están, porque si yo sé que se pegan mucho y que tú estás ahí vendido, pues te tiro un globo. Y por lo menos te tiro un globo para salvar un poco la jugada y no los vendo y perdemos el punto. Vale, por eso, importantísimo, mirando lo que yo estaba haciendo, veniros por aquí, en el momento en que tiran un globo y yo lógicamente miro para ver si va mi compañero, veo que va mi compañero, entonces a partir de ahí yo ya soy sus ojos. Y me vengo a una zona de pantano, ¿vale? Estoy en el pantano. ¿Por qué te recomiendo en el pantano? Porque si eres de iniciación, correrás hasta el fondo, tu compañero tirará un globo, correrás hasta la red, correrás hasta el fondo y al final esto te sirve. Yo he supuesto que mi compañero es rápido, pero bueno, tienes razón. Veo muchos partidos en iniciación que es globo pasa, Sí. globo pasa, globo pasa. ¿Qué ocurre? Cuando ya optimizas un poquito el tiempo no te vas del todo, te quedas aquí, ¿vale? Y entonces le canta. Han venido los dos. Si David hace un buen globo, como yo espero, me acabo de comer 2 metros o 3. Por lo tanto voy a llegar antes y le voy a ayudar, ¿vale? Si él ya ve que la bola va complicada, generalmente esto lo escucháis en los partidos profesionales y le dice, vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Significa, Claro. esto se complica, ¿vale? Se me ha complicado la bola. Entonces, en 2 pasos, yo ya tengo el apoyo del cristal. Pero en ese caso la bola era bastante sencilla. Si mi compañero me canta que están pegados, yo estoy en posición de hacer un globo bueno o decente y no le dejo vendido. En ese caso yo llego rápido y si le juegan la pelota por el centro yo le ayudo, ¿vale? Que es lo que os digo, ¿te puedes venir para atrás, como decía David? Pues claro que se puede. Lo que pasa es que son muchos metros al final de más y sobre todo es un apoyo que no le das por el centro, ¿vale? Y eso se nota mucho y ya si él fuera zurdo y a mí me tiran la bola y él se me queda ahí a mitad de pista y luego me camina, siendo zurdo, es una maravilla, me cierra todo el centro, ¿vale? Entonces, importante, no miro al compañero, miro a los rivales. Punto número 2. Me vengo un poquito más y me quedo en zona de transición. Punto número 3. En base a lo que él juega, me voy o vuelvo y ahí ya te tengo que dar la información. ¿Cómo te lo canto?
Igual que te decía yo creo, atrás o sea, arriba derecha o arriba revés, o arriba los dos, evidentemente, para yo saber un poco claramente quién está, para poder decir, uy, pues a lo mejor se queda atrás el de revés, pues puedo jugarla hasta para ahí abajo tranquilamente y me evito líos. Si alguno se queda atrás, atrás revés. Sí, atrás revés. Y si viene adelante, arriba derecha. Y arriba los dos o atrás. A mí me gusta cantarlo así, pero esto es muy personal porque cada uno canta de manera, pero a mí me gusta cantarlo así. Perfecto. Equipo, esto han sido toda la parte de lo que no se ve. Importante esto, ¿no? Muy importante. A mí, de hecho, a nivel profesional, bueno, y hasta a nivel tú y yo, que llevamos toda la vida, la comunicación puede ser más fluida, incluso más complicada. De hecho, ellos verán que a veces hablamos y dicen, joder, pues que hablan demasiado, se cuentan cosas. Yo he intentado transmitir un poco de manera amateur, porque al final también ellos juegan cada partido con una persona distinta, entonces tiene que ser lo más básico posible para que se pueda entender entre todos. Los partidos de Playtomic, de Liga o lo que sea. Porque nosotros nos conocemos tanto que al final, a veces que con una palabra ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero de manera general es importante pues eso, transmitir un poco la comunicación al compañero para que lo tenga fácil. Me gustaría, punto 1, que me dejarais aquí debajo cuáles son las jugadas en las que no sabéis muy bien cómo comunicaros con vuestros compañeros. La leemos, David y yo, y os preparamos otro sobre comunicación. Y también me gustaría que me dejarais cuál es la manera en la que soléis comunicar estas cosas si es diferente. Porque seguramente que no digáis, pues yo no digo eso, yo digo el mío. Eso es. Pues yo no digo eso, porque si le digo dónde tirarla, el rival lo sabe. Bueno, déjamelo en los comentarios, me ayuda mucho leer al jugador amateur para ver qué problemas reales tiene, porque el jugador de competición tiene otros, y lo resolucionamos en el próximo. A mí también me ha parecido interesante la comunicación, que además se puede hacer muchos de fuera de pista, dentro de pista, claro, por eso. Y es importante, la verdad, muy, muy chulo. Lo dicho, si te ha gustado dale me gusta, compártelo con tu amigo y bueno, ya sabéis, os dejo por aquí más tutoriales, ¿vale? Tutoriales técnicos aquí arriba, tutoriales tácticos aquí abajo y suscríbete al canal si todavía no estás. Encántasela bien a tu compañero porque así, si la fallas, culpa suya, por lo menos te quitas tú el muerto. Efectivamente, nos vemos.